los dignos que enmarcan tu vida, María, son siempre motivo de la presencia de Dios. Eres trono divino que abraza a tu Hijo, Madre de Dios, Madre mía, dame de tu protección. La estrella en tu velo, en el mar de la vida, nos guía hasta el puerto de la salvación. Tus labios pequeños muestran tu silencio, virtud que acompaña tu vida en Jesús. Suplicantes y voz amorosa que ruega al Señor en perpetuo socorro de tu dulce intercesión. Bajo tu... Queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dijeron ustedes, ¿qué se hizo el hermano? ¿No? Por aquí estábamos muy tranquilos, relajados, para que ustedes pudieran apreciar con gozo y con la gracia que Dios nos pone este bonito panorama que tenemos el día de hoy. Hemos caminado fuera de la ciudad y hemos llegado a lo que le llaman el mirador. Acá muy cerca de los Tercios, por acá estamos y hay una linda vista hacia el lago Suchitlán. Ustedes la podían apreciar, ¿verdad? Así es que en el nombre del Señor hemos llegado y estamos llegando a ustedes verdaderamente. Estamos iniciando semana. Ya ustedes sabrán qué es lo que le pedimos a nuestro Señor. Así es, carretadas de bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y para toda su familia en sí. Sabemos de antemano que ya esta semana está cargada de bendiciones porque ya nuestro Señor jamás olvida de bendecirnos. Así es que para Él es un gozo cada vez que nosotros acudimos a Él. Él está ahí y con la gracia de Él y su misericordia nos cubre siempre y nos protege. Hoy es un día precioso. Estamos celebrando el Día de la Virgen del Perpetuo Socorro. Miren nomás, qué belleza. Ese símbolo de amor que nos protege y que nos da ese socorro maravilloso que nos llena el alma, ya que es la gracia del Padre puesta en la Divina Virgen María para que así pueda ella, a través de ese amor recibido por el Espíritu Santo, darnos también a nosotros ese cobijo, ese amor necesario para la humanidad, de la misma forma que impuso ese amor puro de Dios Padre en el Hijo, por el cual nosotros alcanzamos la gracia verdaderamente en su misericordia. Bueno, estamos llegando al día lunes 27 de junio, tuvimos por ahí unos cumpleañeros en el fin de semana, ¿verdad? Y no los queríamos dejar afuera. Por ahí un saludo para Herbert Rosas, que hoy sí le toca, ¿verdad? Que lo mencionemos, ya que su suerte siempre toca en fin de semana, sus cumpleaños, pero hoy le pedimos a Dios que derrame en él, pero carretadas de bendiciones, al igual que a Ricardo Jiménez Padilla, un hombre de fe por allá. También le pedimos a Dios que lo llene de bendiciones. El evangelio del día de hoy, queridos hermanos, nos llega de San Mateo, capítulo 8, versículo del 18 al 22. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 18 al 22. Y si ustedes fueron a misa el día de ayer o contemplaron el evangelio, ustedes dirán, pues es el mismo. Pero no es así, queridos hermanos. Sí tiene similitud,
¿verdad? Pero ayer veíamos a San Lucas, hoy estamos con San Mateo y la gracia de Dios está con nosotros. Sí, habla, es muy similar. Así es que vamos a entrar de lleno en sí al Evangelio, porque el Evangelio de hoy, como dije, ustedes van a ver que tiene mucha similitud al Evangelio del día de ayer, pero siempre en esa enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, abrimos el corazón y llegamos a ustedes con la gracia previa ya de ese amor que nuestro Señor nos da. Y hoy, día lunes, comenzando esta hermosa semana en donde vamos a despedir ya el mes de junio para dar entrada al mes de julio. Parece mentira, pero así es. Vamos caminando a prisa y en la gracia de Dios nos ponemos, ¿verdad? Y un saludo para cada uno de ustedes que se van agregando. Por ahí tenemos a nuestro hermano Mardoqueo Artiga. Querido hermano, no nos hemos visto en unos días por acá, ya en otra visitadita que des a Suchi, por ahí nos vemos. Saludos para Araceli Carías, como siempre también, ¿verdad? Que está pendiente siempre del Evangelio. Gracias a mi prima Loli con esa alabanza maravillosa, ¿verdad? La cual compartimos con ustedes el día de hoy. Pero el Evangelio en sí, porque es un Evangelio que a mí me encanta y me encanta tocarlo, quizás me extienda, quizás un poco más. Pero el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 18 al 22, nos dice así. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la otra orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reclinar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mis padres. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a la orilla de la carretera, van a escuchar ruidos ustedes por ahí, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor. Y yo podría decir que definitivamente se anticipó y sabemos que la vida de Cristo no es fácil. Y para este tiempo, ¿verdad? La situación no era muy fácil, porque habían visto ya el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor sabía muy bien que muchos lo seguían por lo que había hecho y por lo que podía seguirles dando verdaderamente, ¿no? Nuestro Señor quería ser sincero en cuanto al precio que cada uno debería de pagar, ¿no? Aquel que quisiera y tomara la decisión de seguirlo. No tenía que ser solo simplemente seguirlo, ¿no? Porque en primer lugar dice que se le presenta un escriba, ¿no? Y le dice al Señor que él lo seguiría a donde fuera que él fuera. Y posiblemente este escriba verdaderamente había estado presente en ese discurso de Jesús en el Sermón de la Montaña. Y a lo mejor había tenido la oportunidad de ver los milagros que había realizado, ¿no? Por cierto, este era un maestro de la ley y ahora estaba emocionado por todo lo que había visto y vivido, a tal punto que él estaba dispuesto a convertirse en un discípulo de Jesús, ¿no? Mas, sin embargo, el Señor le da una respuesta que a lo mejor él mismo no esperaba. Y le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Y con estas palabras Jesús les estaba dando a entender que el Evangelio no es un camino de rosas, sino que está acompañado de pruebas, de enfermedades, de dificultades, de negaciones en sí. Y así el sufrimiento viene junto con eso. Porque nuestro Señor no vino a este mundo en una cuna de oro, queridos hermanos.
Él vivió siempre dependiendo de la providencia de Dios, sin bienes materiales, ¿sí? Él murió sin poseer grandes riquezas. Aún en la tumba en donde él puso su cuerpo después de muerto, no le pertenecía. Y el ser discípulos de Cristo, queridos hermanos, no es una plataforma para hacernos famosos, queridos hermanos. Es un camino acompañado de mucho servicio a los demás. Y a medida, ¿no?, que el tiempo iba pasando en ese ministerio de Cristo, verdaderamente Judea entero lo había rechazado. Galilea, ya no digamos, lo expulsó, queridos hermanos. Gadara le ruega que deje su distrito y que se vaya, ¿no?, si ustedes recuerdan. Samaria le niega completamente el hospedaje. Y Judas, no digamos, lo vendió por 30 monedas. Y a la hora sus mismos discípulos también lo abandonaron cuando lo arrestaron, queridos hermanos. Cuando esas autoridades judías lo habían arrestado. Y ya no digamos a Pedro, lo había negado 3 veces. Y Jerusalén entero escoge a Barrabás antes que a él. Y finalmente, queridos hermanos, a la hora él también siente que el Padre lo había abandonado, queridos hermanos. Así es que el escriba o cualquiera que desea convertirse en un discípulo de Jesús debe de considerar muy bien el precio que lleva el caminar con Jesús. En otra forma, también las palabras del escriba nos recuerdan a esa noamita, ¿no?, a Ruth, que decidió seguir a su suegra Noemí a donde quiera que ella fuera. Ruth representa un excelente ejemplo de la misma actitud de un discípulo de Cristo debe tener. Si dice que lo seguirá, el discípulo debe de estar dispuesto a enfrentar ese sufrimiento y perseverar siempre hasta el final, ya que el camino hacia la victoria en el cristianismo se conquista luchando en contra de Satanás, queridos hermanos, que siempre está ahí. Es un punto, queridos hermanos, que se presenta cuando uno también tiene que negar nuestra vieja naturaleza, porque cualquiera que decida hacerlo debe de considerarlo verdaderamente muy bien y debe de recordar la historia de Ruth, porque ella misma nos va mostrando que a pesar de las dificultades, nuestra fe nos puede dar la victoria, queridos hermanos. Y el mismo Jesús se enfrenta a un sinfín de padecimientos, queridos hermanos, que lo llevan a la cruz. Pero al tercer día, queridos hermanos, resucita, ¿no? Y vino y tomó dominio sobre toda la creación, verdaderamente. Y nuestros padecimientos no son para siempre, recordemos eso. Siempre tienen un propósito especial y, como siempre, nos espera al final de cada uno de esos, nos espera la recompensa de Dios, queridos hermanos. Es interesante verdaderamente hacer notar que por primera vez el mismo Jesús se hace llamar, queridos hermanos, en este versículo mismo, como el Hijo del Hombre. Y ya este tema es usado ya en la Biblia para referirse a esa fragilidad que el hombre tiene, ¿no? Tal igual que el salmista lo menciona, queridos hermanos. Sí, en esa especie que él tenía de palabrerío para que nosotros podamos ver verdaderamente lo que dice, ¿no? Y él nos dice, digno tiene que ser el hombre para que tenga memoria y el Hijo del Hombre para que así lo visite, ¿no? Y también, queridos hermanos, es un título que se le da al profeta Ezequiel. Sí, verdaderamente, queridos hermanos, por eso les decía. Y de igual manera,
Si nosotros vivimos, podemos irlo descubriendo nosotros mismos a medida que vamos identificándonos con el Evangelio. Y a continuación el texto sagrado nos presenta también a otro de sus discípulos, ¿no?, que le va pidiendo al mismo Señor que le permita primero enterrar a su padre. Mas sin embargo, Jesús, queridos hermanos, le da una respuesta que aparentemente, o quizás a simple vista, mejor dicho, bastante fuerte, ¿no? Sígueme, le dice, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y podría decir yo a qué se refiere verdaderamente nuestro Señor. Se refiere que debería de olvidarse de los funerales de su padre y dejar todo en manos de otras personas. No lo sé verdaderamente, pero en sí, queridos hermanos, sea el caso que sea, verdaderamente, o quizás cualquier otro, ¿no?, lo que el discípulo estaba haciendo verdaderamente sin excusas era posponer la decisión de servirle inmediatamente a Jesús. Y muchos consideran, queridos hermanos, verdaderamente, cuando lo piensan, que no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo, que no ha llegado el tiempo de servirle, que primero tienen que arreglar algunas cosas y esperar que se cumplan un par de años antes de que ellos tomen la decisión. Pero Jesús, nuestro Señor, es tajante en eso. El tiempo es hoy, nos dice. No se trata, queridos hermanos, de una decisión que tenemos que estar posponiendo. Porque el discipulado necesita de determinación y un gran compromiso, por encima de cualquier compromiso terrenal que nosotros mismos podamos tener en esta tierra, queridos hermanos. Está por encima de cualquier lazo familiar. Sí, está por encima de cualquier cosa que nos ate al mundo. Implica completa sujeción a esa soberanía de Dios. Y finalmente, consideremos el hecho de que todas nuestras decisiones, todas giran alrededor del discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, queridos hermanos, se identifica como la palabra de Dios. Más que todo cuando dice, sígame y deja que los muertos entierren a los muertos. Y si nos damos cuenta, queridos hermanos, Jesús usa las palabras más duras posibles para destacar la calidad de sus palabras. Él no está muy interesado en los números verdaderamente, sino que en la calidad de compromiso de los discípulos y en la prontitud para seguirlo verdaderamente, para seguir esos pasos del Maestro. El Hijo del Hombre, queridos hermanos, dice, no tiene dónde reclinar su cabeza. Recordemos que Jesús nació en un pesebre y murió en una cruz, fuera de las murallas de Jerusalén. No es raro que descubramos que seguirlo significa alguna renuncia a bienes materiales y comodidades para cada uno de nosotros. Y si bien, queridos hermanos, claro, en unos grados diferentes, jamás va a ser el mismo sufrimiento que tuvo Jesús. Pero bien, tenemos que estar dispuestos, queridos hermanos, a encarar situaciones difíciles cuando verdaderamente queremos caminar con Jesús. Pero recordemos verdaderamente que Él a nadie jamás le da una carga que nosotros no podamos llevar. Cuando somos llamados es porque Él sabe muy bien que nosotros verdaderamente podemos. Así es que, mis hermanos, está simplemente en no medir el tiempo, tomar la decisión y seguir al Maestro. Que tengan una espléndida semana, un muy maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia
plena de mi Señor.